Buenos días, maestros y maestras de la maestría de Alfaro Siqueiros, de la asignatura de investigación cualitativa. Ya iniciamos este sábado 18 de julio, ya la sesión 5 ya de investigación cualitativa. Ya estamos a punto de finalizar ya lo que es el cuarto semestre, ya están a punto de titularse. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan qué actividades van a entregar al finalizar lo que es la sesión 6. Ahora vamos a retroalimentar lo que es la investigación cualitativa, el proyecto de investigación cualitativa que deben entregar, o de corte cuantitativa. En este caso vamos a enfocarnos con lo que es la investigación cuantitativa, ya que la mayoría se va a entregar la tesis de esa forma, al menos que lo entreguen una investigación cualitativa. Eso va a depender de cada uno de ustedes. Retroalimentación de los capítulos 1, 2 y 3. En el capítulo 1 debe ir una pequeña introducción de 4 o 5 líneas de lo que van a presentar del capítulo. No es describir cada uno de los elementos del capítulo 1, solamente es de qué va a tratar el capítulo 1 y cuáles son los títulos que contienen. En lo que son las antecedentes del problema, observé en los trabajos que revisé de que tienen que poner estudios, no tienen los estudios relacionados con el tema. Es importante que los antecedentes del problema tengan los estudios al menos de 4, de 5 años atrás, para que tenga obviamente un sustento la investigación. Debe ser investigaciones obviamente relacionados con la temática. Por ejemplo, qué se observó, qué se investigó, los resultados que se obtuvieron, las conclusiones. En el planteamiento del problema es solamente escribir una sola oración del problema investigado, apegado a los criterios establecidos en la metodología. Especificar la unidad de observación, es decir, qué o quiénes fueron estudiados, dónde y cuándo se realizó el estudio. O solamente plantear el problema. En establecimiento de la hipótesis, es importante que lo hagan de la manera en que está la metodología. También deben incluir lo que son las variables, la unidad de análisis y la hipótesis estadística. Si hay estudios exploratorios o descriptivos que carecen de hipótesis, dependiendo del estudio que vayan a hacer. En la justificación del estudio, es importante que redacten quiénes son los beneficiados del estudio y qué beneficio se obtendrá del estudio. Al menos debe ser de una cuartilla y media o 2 la justificación del estudio. ¿Por qué es importante el estudio que están realizando? ¿Y por qué lo van a investigar? En los objetivos del estudio pueden ser generales o específicos, dependiendo cuántos objetivos quieran alcanzar en la investigación. En la delimitación del estudio, acá es delimitaciones, pueden ser de población, de variable en estudio, de indicador de variable en estudio, de método, de instrumentos para recabar la información, son las delimitaciones del estudio. Definición de términos. Aquí es indispensable que el investigador defina los términos que se va a utilizar en el proceso de investigación. Hay dos tipos: definición de tipo conceptual y operacional. La conceptual es aquel que ustedes lo realizan por medio de un autor. La definición, por ejemplo, de aprendizaje, si lo dice, por ejemplo, Miguel 2005, pues van a poner Miguel 2005. Las definiciones de las variables conceptuales de variables independientes y dependientes. En la definición de tipo operacional es describir, por ejemplo, la variable independiente,
cuáles son los métodos que van a utilizar o instrumentos para que puedan medir la variable. Si es la variable independiente, ¿qué tipo de tratamiento van a dar? Lo van a describir. Si es la variable dependiente, es obviamente los instrumentos que se van a utilizar para medir la variable. Puede ser en un cuestionario, puede ser, por ejemplo, los exámenes que se aplican del CISAT, puede ser un examen, una prueba estandarizada, etc. En el capítulo 2, que es el marco teórico, al menos deben ser 23 páginas. Es importante que pongan el párrafo introductorio, descripción del contenido del capítulo, una extensión máxima de 8 renglones, lo que les mencionaba anteriormente. Y acá deben ir lo que son las variables, deben empezar con la variable independiente y después la variable dependiente. En la variable independiente es importante que establezcan diferencias en forma crítica entre los argumentos aportados por diferentes autores. Es decir, es importante que pongan una teoría del aprendizaje que sustente la variable independiente. Es decir, pueden poner lo que es una teoría del aprendizaje de Vygotsky, de Ausubel, dependiendo del estudio que vayan a hacer. En la variable dependiente, si te van a manejar, por ejemplo, aprovechamiento, rendimiento académico, ¿cómo van a medir la variable? ¿Y qué significa lo que es aprovechamiento o rendimiento académico? Y todo lo que son los tratamientos que van a utilizar. Indicaciones para la presentación de la tesis de maestría. Aquí prácticamente es ya la presentación de la tesis, cómo lo van a hacer en Word. Por ejemplo, aquí les puse 5 aspectos, los primeros 5 aspectos. Por ejemplo, márgenes superior, inferior y derecho 2.5 centímetros, izquierdo 4 centímetros, interlineado doble espacio. Así debe estar lo que es los 3 capítulos que me van a entregar. Alineación justificada, letra real 12, para los pies de las figuras mínimo de 8, máximo 10 picas. Sangría, un tabulador de 1.25 centímetros para primera línea. Sangría francesa para presentación de las referencias. Tablas de contenido e índice de tablas. Paginación de preliminares, que es el punto número 6. Si va a ir números romanos, 4, 5, 6, etc. En las 7 citas cortas de menos 40 palabras. El contenido es la estructura del formato APA. Y aquí fue aprobado por lo que es el colegiado de David Alfaro Siqueiros. De todas maneras, cuando ya sea de manera formal, ya les deben establecer si es realmente esta la que se va a utilizar, es la que se ha utilizado siempre en la institución. Ahora vamos a pasar en el capítulo 3. El capítulo 3 es como los anteriores, solo debe ir un párrafo introductorio. Se describe el proceso metodológico que siguió el estudio propuesto. No debe ir máximo de 6 renglones para que describan lo que es el proceso metodológico del capítulo 3. El tipo de estudio. Aquí mencionar y sustentar el tipo de estudio seleccionado, los alcances de la investigación y la contextualización al problema. Aquí van a poner qué tipo de estudio es, si son exploratorios, descriptivos, correlacional o explicativo, dependiendo del alcance que vayan a hacer la investigación. El diseño del estudio. El diseño del estudio se divide en dos partes, experimentales y no experimentales. Los experimentales, ¿cuáles son? Los experimentales se pueden dividir en preexperimentos, cuasi experimentales, cuáles son grupos intactos, o experimentos puros cuando la muestra es seleccionada al azar. Va a tener mucho, ahorita vamos a ver lo que es la muestra. Si es seleccionada al azar, tiene que ser un estudio de experimentos puros. Si es grupo intacto, es cuasi experimental. Ahora, los no experimentales se dividen en dos partes, transaccional y longitudinal. En la población,
La población son todos los elementos que conforman, por ejemplo, el estudio. Si estamos refiriendo a una escuela, son los 800 alumnos, son los 700 alumnos, en cuanto se dividen hombres y mujeres. Lo pueden poner en una tabla que después les voy a poner cómo deben poner una tabla y las figuras, cómo debe ser el formato APA. Y también es importante presentar los datos en una tabla y citar la fuente de información, si es la dirección de la escuela, si es, por ejemplo, tomado de una información, por ejemplo, que no es de la escuela. La muestra. Aquí va a depender mucho lo que es del diseño del estudio, lo que yo les mencionaba anteriormente. Si la muestra son tomados de grupos intactos, es decir, primero A de la secundaria tal. Entonces se llama cuasi experimental el diseño del estudio, por lo tanto la muestra se llama de sujetos tipo, es decir, de grupos intactos. Si el diseño del estudio es experimentales puros, entonces son asignados al azar la muestra, quiere decir que se obtuvo de manera aleatoria. Por lo tanto, necesita un procedimiento estadístico para determinar cuál fue el muestreo aleatorio que se procedió en este caso y hay que describirlo en la muestra. Aquí lo menciona, aquí abajito, dice, en caso de no existir una muestra, debe mencionar las razones en la parte de la población y omitir este apartado. ¿Sí? También es importante, lo pueden poner también, aquí está, pueden estar con tablas de números aleatorios, tablas de cálculo de tamaño de muestra, un procedimiento estadístico mediante el cual se obtuvo. Si no se obtuvo por medio de un procedimiento estadístico, por lo tanto, o son asignados al azar. Si son sujetos tipo, solamente describe que son sujetos tipo, porque el tipo de diseño del estudio es cuasi experimental. Instrumentos. Los instrumentos. Acá, ¿qué parte? Voy a leer todo. Mencionar y describir las técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de datos, como cuestionarios, entrevistas, pruebas de aprovechamiento. Es necesario especificar qué instrumento mide cada variable. Presentar un análisis del contenido del instrumento. De qué manera las preguntas en él cubren las variables o indicadores del objeto del estudio. Y la forma como fue construido o adaptado al contexto de investigación. Mencionar el procedimiento que se siguió para determinar la validez, contenido, criterio, en su caso constructo. Describir cómo se calculó la confiabilidad, mínimo de 0.75 para estandarizar el instrumento. Describir el procedimiento de codificación, anexar en los apéndices los instrumentos, libros de códigos, cálculo de confiabilidad, constancia de validez del instrumento emitido por especialistas en el tema de investigación con grado de maestría o doctorado. Aquí los instrumentos son los instrumentos que se utilizaron para medir las variables. Hay que describir cada uno. Si utilicé 4 variables, voy a describir los 4 instrumentos que utilicé para medir las 4 variables. Es importante mencionar que si mi instrumento, por ejemplo, lo obtuve por medio de un examen de lo que se aplica Planea, pues allá obviamente son instrumentos estandarizados, solamente es poner de dónde se obtuvo, cuál es la fuente y solamente describir de qué trata el instrumento. Ahora, si es un instrumento nuevo, realizado por el investigador, debe tener la validez y confiabilidad del instrumento. Si es validez, debemos ver el contenido, el criterio, en su caso, constructo. ¿Eso quién lo va a verificar? Un experto, obviamente, que tenga maestría o doctorado y que verifique el instrumento. Aquí hay que describir los comentarios que realizó el especialista. Y por medio de la confiabilidad, puedo utilizar varios procedimientos estadísticos dependiendo del caso y tipo de instrumento que yo voy a utilizar. Si, por ejemplo, voy a utilizar, por ejemplo, una escala de Likert, entonces, para realizar mi confiabilidad, necesito utilizar
un método estadístico que se llama alfa de Cronbach. Lo utilizo porque es de escala de Likert. ¿Cuál es la escala de Likert? Es a veces, nunca, mucho. Y si es dicotómico, es decir, en caso que sea sí o no, o verdadero o falso, que son dicotómicos, se utiliza, por ejemplo, lo que es KR20 o KR21. KR20 es porque son 20 ítems del instrumento, y cuando es KR21 es cuando ya es más de, obviamente, de 21 o de 40 o más ítems del instrumento. Entonces debe quedar un mínimo de 0.75. Sin caso que ya obtengamos un mínimo de 0.70, entonces hay que modificar el instrumento. En qué parte o en qué reactivo está mal diseñado, o por lo tanto ese reactivo no cumple con las normas de la investigación. Procedimiento para obtención de los datos. Aquí es importante describir el procedimiento utilizado en la obtención de los datos, cómo se llevó a cabo el estudio de campo en la obtención de la información y la prueba empírica que permite responder a la pregunta de investigación y la hipótesis planteada. Especificar el procedimiento de aplicación del instrumento de medición y cómo se lograron los puntajes de la población o muestra, según sea el caso. Aquí es importante también si tienen los oficios de autorización de la institución donde se realizó la investigación, es decir, donde ustedes solicitaron al director, al supervisor de una escuela, que ustedes van a realizar una investigación y van a estar realizando varios instrumentos o van a dar un tratamiento. Aquí van a poner o describir todo, cómo se obtuvo todos los procedimientos para obtener los datos. Acá es procedimiento para aplicación del tratamiento o estímulo en casos de estudios experimentales. Si son experimentales, como dijimos anteriormente, ¿cómo debe ser la muestra? La muestra son asignados al azar. En este caso, debemos describir ampliamente el tratamiento y estímulo aplicado. Es decir, si yo voy a dar un taller a padres de familia, voy a describir cuál es la bitácora de cómo voy a dar el tratamiento. Aquí lo menciono, la bitácora del tratamiento se pondrá en el apéndice considerando objetivos, sesiones, fechas, contenidos, estrategias, actividades, recursos didácticos y evaluación que se utilizó para aplicación del tratamiento. Eso, ¿cómo lo voy a saber? Si lo voy a poner en el capítulo 3. Si mi tesis menciona que mi diseño de estudio es cuasi experimental, esta parte no va. ¿Sí? En caso de que sea experimentales, voy a dar un tratamiento, entonces sí iría. Además, puede ir con ese cuasi experimental, puede describirse en el anterior procedimiento de obtención de los datos. No es necesario poner esta parte. Ahora vamos a las indicaciones del producto final. ¿Qué producto final van a entregar? Es realizar una presentación de PowerPoint de los 3 capítulos de la investigación cuantitativa. Fecha de entrega, jueves de 30 de julio. Aquí esta investigación cuantitativa quiere decir, si alguien se anima, puede entregar una investigación cualitativa. La fecha de entrega tentativa es 30 de julio. Aquí ya está en la plataforma. Jueves de 30 de julio, ya está establecido. Realizar un video de PowerPoint donde expliquen los 3 capítulos de tesis, mínimo de 10 minutos y máximo de 15 minutos. Fecha de entrega el jueves 30. Acá lo pueden subir en la plataforma y si se les complica lo pueden enviar, obviamente, en mi celular o en mi correo o un archivo comprimido o compartir carpeta, etcétera, en caso de que pese un poquito más, dependiendo del caso. Es importante de que entreguen los productos, ya que la fecha tentativa del cierre del semestre de la sesión 6 es el 1 de agosto. Por lo tanto, en caso de que se alarguen las indicaciones de la institución, pues ya cambiaría la fecha, les avisaría y alargaría la fecha de entrega de cada uno de esos aspectos. Muchas gracias por toda su atención. En parte de esto, espero que estén bien de salud. Les deseo
Les mando una cordial saludo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención.